Hace no tanto tiempo, la inteligencia artificial nos daba risa. Nos sorprendía porque fallaba, porque sus trucos eran evidentes, porque todavía era fácil distinguirla. Hoy ya no. Hoy es capaz de escribir como mucha gente no podría hacerlo. Puede dibujar cosas que nunca existieron en cuestión de segundos y hacer que parezcan recuerdos. Puede escucharte y hablar contigo con una voz que no significa nada y aún así sonar cercana. Y eso importa no solo por la tecnología, importa porque en muy poco tiempo dejamos de verlo como una herramienta curiosa y empezamos a convivir con algo que escribe, responde, imagina, imita y cada vez se parece más a capacidades que creíamos solo nuestras. En este archivo no vengo a decirte si la inteligencia artificial es buena o mala, vengo a abrir otra cosa. ¿Cómo pasó de ser un juego a convertirse en apoyo, compañía, creación, atajo y también en la primera tecnología cotidiana que empieza a empujar una pregunta seria? Si cada vez hace más cosas por nosotros y cada vez las hace mejor, ¿en qué momento deja de ayudarnos y empieza a reemplazarnos sin que lo notemos? Hola, gracias por llegar a este jueves de Archivo 42, episodio 29. La máquina que aprendió a pensar. Cuando empecé a escribir este episodio me vino a la mente una escena mínima. En el trabajo, hace apenas unos años, alguien abrió una de esas páginas que usaban la cámara del teléfono para colocar objetos digitales sobre el espacio real. Era casi un juguete, aún con sus imprecisiones, alcanzaba para sorprendernos. Y lo que hicimos con eso fue igual de simple. Pusimos una cabra sentada sobre uno de nuestros lugares. Vista hoy, esa imagen no impresionaría a nadie. La cabra estaba mal resuelta, rígida, fuera de sitio, con esa falsedad todavía visible que no intentaba esconderse. Y quizá por eso nos daba risa, porque el truco estaba a la vista, porque lo artificial todavía cargaba con una costura evidente, porque uno podía mirar la escena y sentir con toda tranquilidad que seguía habiendo una frontera clara entre el mundo y su imitación. Después vinieron otras cosas, los primeros generadores de imágenes a los que dabas una instrucción y con unos cuantos créditos te devolvían algo improbable. Recuerdo haber pedido una pintura de Michael Jordan con el estilo de Van Gogh, una mezcla absurda pero gratuita e inmediata. Algo que fuera de ese contexto habría requerido tiempo, técnica o pagarle a alguien. Aquellas imágenes todavía tenían defectos, sí, pero ya traían otra clase de promesa. No solo montaban una broma sobre la realidad, empezaban a responder a nuestra imaginación. Ahí estuvo el cambio, no cuando la inteligencia artificial apareció, no cuando empezó a circular, sino cuando dejó de sentirse como una curiosidad torpe y empezó a sentirse como una herramienta capaz de traducir una idea en un resultado. Porque una cosa es superponer una cabra mal puesta sobre una silla, y otra muy distinta es escribir una idea en bruto y recibir en solo segundos algo que, aun siendo imperfecto, ya parecía haber entendido lo que yo quería. Y lo más desconcertante no fue que lo hiciera bien desde el principio, fue la velocidad con que dejó de hacerlo mal. Por eso cuesta asimilar el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. No es solo una brujería ni un truco que nos llegó de golpe desde el futuro. La vimos crecer, la vimos pasar en muy poco tiempo, de curiosidad simpática a presencia real en nuestras vidas diarias. Nunca he sabido en qué momento una máquina aprendió a pensar. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Cuando digo que una máquina aprendió a pensar, no estoy diciendo que tenga conciencia, vida interior o una voz secreta dentro de sí misma. No hay nada verificable que me permita afirmar eso. Pero si pensar también significa procesar información, reconocer patrones, responder con coherencia, resolver problemas, producir lenguaje y devolver algo que parece comprensión, entonces sí, en ese sentido, ya hace lo suficiente como para volver borrosa una frontera que antes parecía mucho más cómoda y delimitable. Y esa precisión es importante por una razón simple. Imagina el siguiente escenario. Una vez al mes abres una interfaz de texto y haces el ejercicio de hablar por turnos con una persona y con una inteligencia artificial. Si este ejercicio lo hubieras empezado hace algunos años, la diferencia sería bastante obvia. Pero el día de hoy, cada vez es más difícil distinguirlas. No porque estén cerca o sean lo mismo,
sino porque para muchas tareas y conversaciones ya no hace falta una mente humana completa. Basta con una respuesta suficientemente buena, suficientemente rápida y suficientemente convincente. Y ahí cambia el sentido del tema del que estamos hablando, porque ya no hablamos del futuro. Al día de hoy, la IA ya redacta, resume, traduce, propone, organiza, detecta patrones, corrige, dibuja, analiza datos, contesta preguntas, propone fuentes y acompaña tareas que antes tomaban muchísimo más tiempo, más personas o mayor especialización. Incluso en algunos casos ya se vuelve una presencia conversacional para quien necesita hablar con alguien entre comillas, aunque ese alguien no exista del otro lado como existe una persona. Con esto no se prueba que esté viva, prueba algo más inmediato, que ya entró en la vida diaria. Y una vez que una herramienta entra de verdad en la rutina, deja de ser una novedad, empieza a mover hábitos, a acelerar decisiones, a recortar pasos y a veces a volver prescindible parte del trabajo que antes parecía seguro. Por eso no me interesa quedarme atrapado en si piensa o no piensa como si todo dependiera de ganar una discusión. Me interesa algo más concreto, que ya es capaz de hacer suficientes cosas bien como para que empecemos a delegarle pedazos reales de nuestra atención, confianza, criterio, tiempo y creatividad. Y si eso ya está pasando el día de hoy, cuando estamos hablando de las primeras etapas, entonces la pregunta ya no es si una máquina piensa como nosotros, la pregunta es otra. Si esto apenas va empezando, ¿en cuántas tareas voy a seguir siendo necesario? ¿Y en cuántas voy a empezar a ser reemplazable por algo mucho más eficiente? Y la parte más extraña es que esa duda no nació con los modelos actuales, ya estaba aquí desde muchísimos años antes. Mucho antes de los asistentes actuales, de las imágenes generadoras y de las voces sintéticas, ya existía una conversación vieja que tocaba exactamente esa grieta. En 1966, Joseph Weizenbaum presentó ELIZA en el MIT. No la traigo aquí porque haya sido la primera inteligencia artificial, ni porque en esa época las máquinas ya estuvieran cerca de ser lo que hoy ya vemos. La traigo porque fue una de las primeras huellas realmente importantes de una idea que ahora ya nos alcanza de lleno. Una computadora respondiendo de una forma que empezaba a parecer un diálogo. ELIZA funcionaba de manera bastante simple. Buscaba ciertas palabras en lo que tú escribías, reordenaba partes de la frase y devolvía respuestas siguiendo ciertas reglas. Su versión más famosa se llamaba Doctor y simulaba a un terapeuta. En lugar de saber mucho, te contestaba con otra pregunta o reformulaba lo que acababas de decir. No había una comprensión profunda ahí, había patrones, pero con eso le alcanzaba. Y eso es justamente lo que vuelve importante esta huella, porque incluso con una tecnología muy limitada para los estándares de hoy, ya era posible provocar algo delicado, la impresión de que del otro lado había alguien escuchando. No fue la primera vez que una máquina respondió en lenguaje humano. Antes ya existían sistemas como Student, pero ELIZA dejó una marca distinta. Mostró que no hacía falta una mente artificial completa para empezar a fabricar la ilusión de presencia. La huella entonces no es el nacimiento de una conciencia artificial, sino una señal temprana de algo que hoy ya se volvió enorme, que una respuesta puede parecer comprensión, y que a veces eso basta para que empecemos a tratar una máquina como si hubiera alguien del otro lado. Y antes de que esa grieta se volviera visible en una conversación, hubo alguien que decidió formularla con precisión. Alan Turing. No lo traigo a este archivo porque haya inventado la inteligencia artificial. Lo traigo porque fue uno de los primeros en tomar en serio una incomodidad que durante mucho tiempo pareció demasiado absurda como para responderla con claridad. Si una máquina podía llegar a hacer algo que, desde afuera, se pareciera al pensamiento. Turing fue un matemático y lógico británico, una figura central en el nacimiento de la computación moderna. Su nombre suele aparecer ligado a la guerra, a códigos y a máquinas. Ayudó a sentar las bases teóricas de la computación y también trabajó en el desarrollo de diversas máquinas reales. Pero aquí me importa, sobre todo, por el momento en que decidió dejar de tratar este asunto como una especulación y convertirlo en algo que pudiera ponerse a prueba. Ese fue su aporte a este tema. En 1950 publicó un texto que abría con una pregunta clara. ¿Puede una máquina pensar? Pero casi de inmediato entendió algo clave. Discutir la palabra pensar podía volverse un callejón sin salida, porque sinceramente nadie puede abrir una mente y verificarla desde dentro, ni la de una máquina ni en realidad la de otra persona. Así que hizo un movimiento más útil, cambió la discusión por prueba y lo llamó el juego de la imitación. La idea en el fondo era bastante simple. Una persona se comunica por escrito con dos interlocutores que no puede ver.
Uno es humano, el otro es una máquina. Si después de conversar no logra distinguir con claridad cuál es cuál, entonces la discusión ya cambió de nivel. Ya no estás preguntando qué es la máquina en su interior, estás viendo si su comportamiento alcanza para hacerse pasar por alguien. Y ese detalle es importante porque Turing no propuso esto como un truco, lo propuso porque entendió que si una máquina lograba sostener el lenguaje, coherencia y respuestas suficientemente convincentes, la pregunta ya no podía despacharse tan fácil. Él no estaba construyendo un chatbot como los que existen el día de hoy. No presentó una máquina milagrosa que ya resolviera el problema. Su apuesta fue mucho más profunda, dejar un criterio sobre la mesa, una forma de mirar este tema sin misticismo y sin adornos. No detenernos a discutir si la máquina tiene alma, está viva, siente, desea o se parece a nosotros. Más bien preguntarnos, ¿puede responder de una forma suficientemente humana como para confundirme? Lo que Turing tocó hace más de medio siglo, hoy ya no suena nada abstracto, porque lo que él planteó en papel durante décadas pareció solo especulaciones, una idea de laboratorio, una provocación quizá filosófica, pero ahora ya no vive en el nivel del papel, ahora vive en tu pantalla, en un chat, en una voz sintética, en un texto que responde demasiado bien, en una imagen que ya no trae la costura visible, en una herramienta que no necesita ser humana para empezar a pasar por momentos como si hubiera alguien del otro lado. Y todo esto ya está al alcance de tu bolsillo el día de hoy. Por eso es que lo traigo aquí, no porque me dejara una respuesta final, sino porque me dejó una forma de mirar este tema sin ingenuidad. Turing no trató de definir una mente como quien define un objeto. Lo que hizo fue aceptar que si una imitación llega a ser suficiente, para muchos efectos prácticos la frontera deja de estar en la esencia y empieza a estar en la apariencia, en la conducta y en su manera de responder. Y cuando una imitación se vuelve suficiente, el problema ya no es técnico, empieza a ser cultural, humano, filosófico e incluso poder rayar en lo divino. Empieza a cambiar la relación entre lo que es real y lo que logra hacerse pasar por real. Cuando una imitación deja de ser solo un truco y empieza a mezclarse con la realidad diaria, obliga a cambiar el lenguaje con el que intentamos nombrarlo, porque entonces el problema ya no es una máquina, ahora es la realidad. Ahí entra Simulacros y Simulación, el libro de Sean Baudrillard. No hace falta volverlo clase ni meterme entero a su filosofía, me basta una idea suya, porque para este episodio pesa bastante. Llega un punto en el que la representación ya no solo refleja el mundo, empieza a competir con él, e incluso a ocupar su lugar. Eso es precisamente el nervio de este libro. Durante mucho tiempo, una imagen dependía de algo previo, una persona, un objeto, un momento, un hecho. Había una relación, aunque fuera lejana, entre la copia y el original. Pero Baudrillard empuja una sospecha hasta el límite. ¿Qué pasa cuando la copia ya no necesita un origen claro para funcionar? ¿Qué pasa cuando el simulacro ya no remite a una realidad firme, sino que empieza a ofrecer una versión suficiente, cómoda y creíble del mundo? Detente un segundo a pensar en eso, porque entonces este problema ya no es solo que algo sea falso, el problema es que puede resultar lo bastante convincente como para reemplazar lo real en la práctica. Y eso, leído el día de hoy, pega distinto. Una imagen generada por IA no necesita haber sido vista por nadie. Una voz sintética no necesita biología ni vida. Un rostro puede nacer sin historia. Un video puede circular como prueba de algo, aunque ese hecho nunca haya ocurrido. Y en ese punto ya no estoy hablando solo de edición, manipulación o montaje. Estoy hablando de otra cosa, de contenidos que empiezan a existir con una autonomía inquietante, cosas que cada vez son más difíciles de distinguir de la realidad. Por eso este libro importa hasta el día de hoy, porque me ayuda a nombrar algo que la tecnología actual está acelerando, el momento en que la imitación deja de ser un espejo deformado y empieza a volverse un sustituto funcional. Algo que la gente puede mirar, creer, compartir, recordar o incluso preferir, aunque nunca haya ocurrido de verdad. ¿Eso acaso no nos acerca a vivir dentro de una simulación? Ese es el punto donde simulacros y simulación deja de ser solo una idea de biblioteca, porque con la IA esa lógica ya no vive en la teoría, ya vive en nuestras pantallas, en rostros, en voces, en recuerdos fabricados y en respuestas que empiezan a sentirse suficientes. Y cuando una versión suficiente entra a la vida diaria, la pregunta ya no es solo ¿qué puede crear una máquina? Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar cuando esa creación empiece a mezclarse con nuestras rutinas, nuestra soledad, nuestro trabajo y nuestra idea de lo que es real?
Lo que hasta hoy vemos en nuestros teléfonos ya sería suficiente para tomar en serio a la IA. Escribir, resumir, traducir, ordenar información, detectar patrones o ahorrar horas de trabajo. Pero eso está lejos de ser el techo. Es más bien nuestro nivel visible. Lo interesante empieza cuando deja de ser solo una herramienta que responde y empieza a convertirse en un sistema que ejecuta. La IA ya no solo contesta una pregunta, recuerda contexto, abre programas, revisa páginas, compara documentos, llena formularios, corrige errores y encadena varios pasos hasta entregarte un resultado. Ya no es solo un asistente, empieza a parecerse o convertirse en un operador. Y ese cambio ya se está probando en serio. En medicina, por ejemplo, ya existen agentes experimentales que no solo redactan o resumen, sino que revisan datos clínicos, consultan herramientas especializadas y ayudan a proponer decisiones mejor fundamentadas. En laboratorio pasa algo parecido. Hay sistemas que ya no se limitan a analizar resultados, sino que también proponen experimentos, operan ciertos equipos y deciden cuál es el siguiente paso útil. La diferencia es enorme, no porque piensen como un científico o un médico, sino porque empiezan a coordinar procesos completos que antes nos exigían mucho más tiempo, más criterio experto y más intervención humana. Y luego están las capas que no suelen llegar al público. En defensa, por ejemplo, la IA ya no entra como un juguete ni como un chatbot. Entra para analizar imágenes de satélites, drones y sensores, detectar amenazas y ayudar a priorizar objetivos. Ahí ya dejó de ser una curiosidad digital y se convirtió en infraestructura de decisiones. Por eso, el futuro cercano de la IA no se parece tanto a un chatbot más listo, se parece más a sistemas con memoria, herramientas, autonomía creciente y acceso a software, a laboratorio, a redes y a sensores. Sistemas que ya no solo ayudan a hacer una tarea, sino que empiezan a asumir tramos completos del trabajo. Y si a todo esto le sumamos los niveles de procesamiento cada vez más potentes, ya sea con una nueva arquitectura, centros de datos más grandes o formas de cómputo que hoy todavía están madurando, como la computación cuántica, entonces el salto no va a estar solo en que respondan mejor, va a estar en que puedan hacer más cosas, mucho más cosas. Y si esa dirección se mantiene, entonces el siguiente salto no va a sentirse como un truco mejorado, va a sentirse como algo distinto. Sistemas que ya no solo responden, sino que trabajan con autonomía, que no solo te asisten, sino que ejecutan, que no solo aceleran una tarea, sino que empiezan a quedarse con tramos enteros de todo un proceso. Y si nos ponemos a pensar en esto, la pregunta ya no es si nos impresiona el truco de una inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, ¿cuánto falta para lo que hoy todavía llamamos ayuda? Mañana empiece a sentirse como sustitución. Quizá por esto es que la cultura popular se nos adelantó otra vez, porque antes de que todo esto tuviera un nombre técnico, presupuesto militar o aplicación clínica, ya había canciones, películas e imágenes tratando de tocar esa misma incomodidad, la de algo artificial que no está vivo, pero empieza a ocupar poco a poco un lugar demasiado humano. La música ya venía oliendo esta incomodidad desde hace tiempo. A mí me pasó con Virtual Insanity de Jamiroquai. La escuché por primera vez por allá de los 90, cuando era niño. Y lo primero que me sorprendió no fue su letra, quizá ni la entendí. Fue el video. Esos sillones moviéndose solos, el piso engañando al ojo, la sensación de que el cuarto entero se estaba comportando raro. En ese momento no lo pensaba como una reflexión sobre tecnología ni sobre realidad. Solo sabía que había algo extraño ahí, algo que se veía normal y al mismo tiempo no lo era. Y por eso funciona aquí, porque Virtual Insanity no habla de una máquina que despierta y decide destruirnos, habla de otra cosa más cercana y mucho más vigente el día de hoy. Un mundo cada vez más gobernado por tecnologías que desordenan la escala de lo humano. Un mundo donde lo artificial no entra necesariamente como enemigo, sino como entorno, como costumbre, como mediación, como algo que empieza a decir cómo vemos, cómo vivimos y hasta cómo debemos imaginar el futuro. Porque lo que he venido abriendo no es la idea de una inteligencia artificial malvada, sino algo diferente. La posibilidad de que poco a poco aceptemos como normal un mundo cada vez más filtrado, más sintetizado y más fabricado. Un mundo donde las herramientas ya no solo ayudan a hacer cosas, sino que empiezan a moldear lo que consideramos real, útil, bello o suficiente. Y visto desde hoy, esa canción envejeció bastante raro, porque lo que en los 90 podía sentirse como una exageración visual o una crítica futurista, hoy se parece menos a una metáfora y más a una advertencia temprana. No sobre robots con conciencia, sino sobre humanos fascinados con tecnologías nuevas, rápidas y cada vez más difícil de distinguir de una experiencia directa y real. Por eso esta canción entró en el archivo del día de hoy.
porque no habla de una máquina que se vuelve persona, habla de un mundo que empieza a volverse simulación, de una realidad cada vez más mediada por sistemas, pantallas, filtros y construcciones que no siempre reemplazan el mundo, pero sí empiezan a competir contra él. Y si la cultura ya estaba tocando eso desde hace décadas, entonces el siguiente paso ya no es una canción, está en una historia mucho más vieja, una donde el problema no era una inteligencia artificial, sino un mapa tan perfecto, tan cómodo y tan convincente que terminó por comerse al territorio. Esa idea de una realidad cada vez más mediada no nació con la inteligencia artificial, y a veces para aterrizar algo así, el archivo nos muestra una fábula. Pero esta que te voy a contar el día de hoy no es mía, viene de otra parte. Borges la publicó en un texto brevísimo, casi como una miniatura, sobre unos cartógrafos obsesionados con hacer el mapa perfecto. Y décadas después, Baudrillard retomó esa imagen porque entendió que ahí había una metáfora potente. Vale la pena traerla el día de hoy, no como pieza de museo, sino para mirarla desde este momento. La historia, en el fondo, dice algo así. Hubo un imperio donde el arte de la cartografía se volvió tan preciso, tan ambicioso y tan soberbio, que los mapas dejaron de conformarse con representar regiones, caminos o ciudades. Cada nueva versión quería corregir a la anterior, cada nueva escala prometía más fidelidad, hasta que un día cometieron el exceso final. Hicieron un mapa del tamaño exacto del imperio, un mapa que ya no resumía la realidad, la duplicaba. Un mapa tan perfecto que coincidía punto por punto con el territorio, tan exacto que dejó de ser una guía, tan grande que dejó de servir. Y como suele pasar con las obras que confunden precisión con sabiduría, el tiempo terminó arruinándolo, el imperio cayó, el mapa quedó hecho jirones, extendido sobre desiertos y ruinas, como el resto absurdo de una ambición que quiso copiarlo todo, y terminó perdiendo su mundo en el intento. Ahora creo que entiendes por qué esto importa, no solo por la rareza de la imagen, sino por la inversión que propone, porque un mapa nace para ayudarte a navegar el territorio, no para reemplazarlo. Y sin embargo, hay un punto en que la representación puede crecer tanto, volverse tan cómoda, tan accesible y tan convincente, que empieza a competir con aquello que intentaba representar. Y ahí es donde esta fábula toca de lleno al episodio, porque con la inteligencia artificial ya no estamos frente a una herramienta que solo ayuda a mirar el mundo. A veces ofrece una versión procesada, resumida, generada o simulada del mundo, lista para usarse, más rápida, más limpia y más cómoda. Ahí es donde podemos ver un riesgo, no solo que se equivoque, sino que empiece a bastarnos, que la respuesta llegue antes que nuestra búsqueda, que la imagen le gane a la experiencia, que la simulación se vuelva más práctica que el contacto, que el mapa, poco a poco, empiece a comerse al territorio. No hace falta que lo destruya. Basta con que nos haga dejar de mirar la realidad. Este archivo empezó con una cabra mal puesta sobre una silla, una tontería, un truco visible, una rareza que todavía hoy me sigue dando bastante risa, y quizá por eso importó tanto empezar ahí, porque el problema nunca fue que la inteligencia artificial apareciera de golpe como una fuerza oscura. La hemos visto crecer, la hemos visto pasar de un juguete a herramienta, de curiosidad a costumbre, de algo torpe que apenas imitaba, a algo que ya redacta, organiza, propone, acompaña, ejecuta, y en ciertos contextos empieza a ocupar funciones que antes parecían demasiado humanas como para poder cederlas tan fácil. Todo eso, además, ha sido en muy poco tiempo. Por eso me detuve en la palabra pensar, no para resolverla, sino para dejar claro que esa discusión por sí sola ya no nos alcanza. Tal vez una máquina no piense como pensamos nosotros, tal vez no sienta, no recuerde, no tema, no tenga un adentro. Pero lo más importante es esto, no necesita ser como nosotros para hacer suficientes cosas parecidas al pensamiento. Y de esta manera alterar la conducta de quienes estamos afuera. Y eso en la práctica pesa más de lo que parece. Por eso apareció Eliza, por eso Turing nos dejó una advertencia en forma de prueba, por eso apareció después Baudrillard, no como nombres para presumir en la biblioteca, sino como huellas de esta misma grieta. Eliza mostró muy temprano que una respuesta puede parecer comprensión. Turing entendió que el problema no estaba solo en la esencia, sino en la imitación que sea suficiente. Y Baudrillard empujó la sospecha a un paso más lejos. Una copia ya no solo puede reflejar el mundo, también puede empezar a competir con él. Eso es lo que vuelve más importante todo lo que habría en este archivo. No estoy hablando solo de una tecnología nueva,
Estoy hablando de una tecnología que ya entró en el lenguaje, en el trabajo, en la imagen, en la voz, en la compañía, en la decisión y en la manera de buscar respuestas. Una tecnología que no solo acelera tareas, también empieza a moldear la forma en que distinguimos lo real, lo útil, lo confiable y lo suficiente. Tal vez la IA no tenga que volverse humana para cambiar profundamente la vida humana. Le basta con resolver bien, con llegar rápido y volverse cómoda. Le basta con instalarse en ciertas tareas, en ciertas decisiones, en ciertos vacíos, hasta que empiece a parecernos normal dejarle cierta parte del camino. Y si esto sigue creciendo, como es muy probable, el riesgo ya no es solo técnico, laboral o cultural. El riesgo es acostumbrarnos a respuestas sin búsquedas reales, a imágenes sin experiencias, a compañías sin presencia, a versiones del mundo ya procesadas y resumidas antes de que siquiera nos dé tiempo de mirar un poco más allá de la pantalla. Por eso este archivo no era sobre si la IA es buena o mala, era sobre otra cosa, sobre el momento en que una herramienta deja de ser solo eso y empieza a mostrarnos que ya vivimos en un mundo nuevo. Un mundo donde tenemos frente a nosotros algo capaz de superarnos en diversas tareas concretas y de seguir mejorando o evolucionando en lo que nosotros apenas estamos empezando a entenderla. Hasta aquí te habló el archivo, ahora me voy a asomar yo. Y hoy sí quiero leerte con algo concreto. Quiero saber cuál es la primera cosa que tú le confiarías a una inteligencia artificial y cuál sería la que jamás le soltarías. Tu trabajo, tu criterio, tus pensamientos, cuestiones familiares, problemas, lo que sea. Si quieres que abra más archivos de este tema o de cualquier otro, déjamelo en los comentarios, porque todo eso lo leo, y muchas veces de ahí salen los siguientes archivos. Si este episodio te dejó pensando o con alguna incomodidad, sígueme en las redes donde puedas. Y si te movió o te mostró algo que no sabías, o te recordó algo que ya intuías, compártelo con alguien que siga creyendo que la IA todavía es solo una curiosidad tecnológica. Hasta aquí me asomé yo. Ahora acompáñame al epílogo, porque el archivo siempre tiene la última palabra. Tal vez el cambio más grande que se avecina no está en las máquinas, sino en nosotros. En la velocidad con la que empecemos a aceptar que algo que no posee lo que nosotros conocemos como vida ya responde y a veces resuelve por nosotros. Todo con un disfraz de comodidad. Porque lo peligroso no siempre entra como amenaza. A veces entra como costumbre, como eficiencia, como alivio. Y justo por eso cuesta tanto verlo a tiempo. Archivo 42, donde la copia no siempre destruye al mundo. A veces basta con que nos haga dejar de mirarlo. No lo dije todo. No me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.